Hola, muy buenas tardes, noches. Abrazamos desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica, y desde esta pequeña gran sala de ITV y de nuestra franja de Cerca El Salvador Posible a todos los salvadoreños en el mundo. Somos un país pequeño, pero grande de corazón. Tenemos temor de Dios, se sabe ayudar a su hermano, nos agrada el trabajo honrado y bueno, se cosecha el mejor frijol del mundo. Crece con suprema libertad el maíz y vuela el torogós, el cenzontle, con libertad. Ya asoman por nuestras ventanas los primeros vientos, lo que dará la pauta a que en próximos días tendremos esas bajas temperaturas muy propias del siglo, de este ciclo de tiempo que es ya entre noviembre y diciembre. Hoy es jueves 17 de noviembre. Estamos exactamente a 7 días de conmemorar el Día de Acción de Gracias allá en la Unión Americana, en el mundo, donde hay que dar gracias a Dios por el pan, por tantas cosas, por la vida, por la compasión y la misericordia con la que estamos todavía contando el cuento, como decimos. Hoy está con nosotros el directo amigo, el grupo colegiado de Cerca, El Salvador Posible, experto en salvamento, en rescate, ya sea vehicular, principal donador de sangre, bueno, ejecutivo de Cruz Roja Salvadoreña, de la Compañía del Sur y un catedrático de primera línea. Es importante que lo sepan, que bueno, el ingeniero Rafael Cienfuegos está en la situación de su país y es un conocedor de lo que es la ayuda humanitaria de forma universal. Lo podemos ver con suma facilidad de una semana a otra en Ucrania, lo podemos ver en Rusia, lo podemos ver en Francia, Alemania, en Estados Unidos, donde hay una necesidad. Ahí cuentan solo los expertos, son un grupo colegiado que saben qué es lo que hay que hacer en momentos en que está a punto de salvarse una vida, como cuando se va a romper por la parte más delgada un hilo, donde dependen tantas decisiones que hay que tomarlas en el momento apropiado, en la oportunidad deseada. Ahí está un amigo de la calidad del ingeniero Rafael Cienfuegos, a quien también le enviamos nuestro más sentido pésame, porque hace pocas semanas, por decirlo, pocos días, se nos marchó su amada madrecita, y que pues ahora tendrá una de las estrellas brillantes en el firmamento que le guiará por su paso en esta tierra de angustia y preocupación, y que ya ella descansa. Gracias a Dios. Los que sufrimos somos los que quedamos a seguir cumpliendo con manos fuertes para poder soportar las situaciones adversas que a veces hay que soportar. Pero ahí están sus hermanas, una profesional enfermera del Hospital Bloom, bueno, médicos, hermanos, es una familia unida, eso es hermoso. Ese es el mejor legado que deja su madrecita y que compartimos con agrado, ingeniero Rafael. Así es que siéntase honrado que tuvo una madre como muchos de nosotros hubiésemos querido tenerla de verdad, y que a sus 97 años puede decir labor cumplida. Bienvenido, ingeniero Rafael Cienfuegos. Muchas gracias, un saludo a todos nuestros televidentes alrededor del mundo. Gracias por sus palabras también. Sí, se nos fue nuestra madrecita, 97 años de edad, y nos enseñó mucho de la vida. Nos enseñó a ganarnos honradamente el pan de cada día, nos enseñó el concepto en vivo de lo que es la solidaridad humana, compartir con el humano, el respeto a la vida. Así que gracias. Ella supo que usted es el mayor donador de sangre, que a través de su sangre, que viene de las raíces de ella, también salva otras vidas. Ella sabía, pues sufrió con nosotros, vivió con nosotros todos aquellos tiempos difíciles a principios de los años 80, que nosotros vivíamos cerca de una base de Cruz Roja, y la gente llegaba en la noche, en las madrugadas, a tocar la puerta de nuestra casa a pedirnos ayuda para traslado de pacientes, víctimas, todo esto, ¿no? Pero ella siempre estaba atento a quién llegaba, nos levantaba, mire, ahí está
unas personas que quieren que les ayuden con las ambulancias, etcétera. Vivió con nosotros paso a paso todas esas etapas y todo eso fue un aprendizaje también para la familia. Y los formó a todos. Sí. ¿En su familia hay médicos también? Tenemos un médico, es mi último hermano, y mire qué curioso y cómo es Dios. Fue mi último hermano de 8, médico, y él atendió a mi madre en... Médico de cabecera. Sí, de cabecera y en situaciones, en enfermedades propias de las mujeres, él las atendía. Lógicamente con amigos suyos, colegas médicos, pues, que se suman a toda esta gran familia. Y mis hermanas también, pues, que están dentro del gremio médico. Todo el mundo puso su parte, pues, para que ella pudiera partir en paz. Bueno, sé que eso deja un profundo vacío, que ya nos pone al borde ya de lo que de aquí para allá, ya uno no puede decir que no ha percibido el dolor extremo, como ellas fueron capaces también de soportar el dolor de dar a luz, el del hijo que no volvió de la guerra, el que se perdió, el que murió. Dicen que no hay dolor más incomparable como el que es cuando se pierde un hijo. Dicen que es terrible. Entonces, mejor que se cambien los papeles y que ese trago amargo lo pueda soportar uno como una recompensa para darle la razón al final de que una madre es un tesoro y que cuando una madre llora, ora o suplica por el hijo, conmueve a los ángeles. Sí, así es incomparable el amor de una madre. Sí, señor. Y mis respetos a todas las madres en el mundo, pues, porque le cambia la vida a la mujer y en verdad no existe comparación del amor de ellas. Así que un saludo a todas las madres en el mundo, que no es el Día de la Madre, pero siempre hay que agradecerles. Sí. Es algo muy especial. Pues enhorabuena, así es. Bien, tuvo la fortuna de tener ese tesoro grandioso. Así es que gloria y honra a esas santas, sabias madres. Ingeniero, bueno, ahí está de cerca el sabor posible que estábamos retrasando. La accidentabilidad ha venido de, no podemos decir de menos a más, sino que ha venido de menos a peor. Muchas víctimas mortales, muchos salvadoreños lisiados que se recuperan en los hospitales. Esto es grave, es una pandemia también que mueve a la preocupación de la ciencia y de la medicina, de la OPS, de la Organización Mundial de la Salud, y no encuentra respuestas. Sin embargo, para la mente reflexiva, para la sensatez, sí hay respuestas de cómo poder evitar, porque la accidentabilidad se puede evitar, ingeniero. Sí, todo accidente tiene una causa. El arte está en reconocer la causa y controlarla, pero sí se pueden controlar. Ok. ¿Por dónde debemos de comenzar? Bueno, ¿tener o no tener vehículo puede ser una solución? Bien, mire, en nuestro país tenemos varios escenarios, digamos, que nos complican este tema de los accidentes. Es verdad, el país es pequeño y tenemos una, digamos, carga bastante alta de vehículos de todo tipo. Así es. Muchos de esos vehículos circulan en las calles en condiciones mecánicas deplorables, con llantas en mal estado, sin luces adelante, sin luces atrás, bueno, motores en mal estado, frenos en mal estado, lo vemos a diario. Las autoridades están reportando en 10 meses 14.600 accidentes de tránsito. Y 4 muertes diarias, dice. 4 muertes diarias. Mira, o sea, esto es una carga tremenda financiera para el país, social y económicamente. Sí. Porque el que muere, muere, pero el que queda vivo con grandes lesiones pasan semanas, meses y hasta años en recuperación, que se vuelven una carga para el sistema médico del país.
es caro. ¿Se tiene estadística de cuánto cuesta una persona por rehabilitarse? No tengo estadísticas, pero para decirle que hace una investigación que hicimos hace algunos 6 años atrás, una persona que va al Seguro Social por, digamos, una viruta que le caiga en el ojo, una basura, desde el momento que llega hasta que sale, todo ese proceso fácil le cuesta al seguro en aquel momento entre 800 y 900 dólares. Una basurita en el ojo. Ahora, cuando hay que utilizar salas de operación, donde hay que utilizar sangre, salas especiales, ropa especial para los médicos y los que están, medicamentos especiales, las salas acondicionadas con sistemas de aire especiales, la limpieza que se les hace a las salas después de atender a cada paciente, el manejo de los desechos, de todo aquello que le quitan a los pacientes pues a la hora de las cirugías. Es todo un proceso, es extremadamente caro para el país. En ese sentido es muy importante el reconocimiento de las causas para ejercer control y, en palabras grandes, trabajar bastante en prevención y en educación. Porque una cosa es el artificio mecánico y otra la humana persona. ¿Cómo se debe proceder? Bien. Porque hay gente que confía en el artificio mecánico y con desenfreno abusa de la velocidad y del tiempo y cree sobrepasar la ciencia, el razonamiento y ¡pum! Le espera la inconsciencia y el accidente y se muere. Sí. Mire, nosotros como humanos imitamos lo que vemos, ¿no? Muchos de nosotros, ¿no? Y agarramos los carros como vemos en la televisión, las corridas de Rápido carros, y Furioso. Rápido y Furioso, sí. El rally de Dakar y todo esto, que ahora lo hace en Sudamérica. Sí. Y porque vemos una marca X de un carro, creemos que el carro que yo tengo, si es de la misma marca, está en las mismas condiciones. El rendidor. Son carros preparados para ese fin. Sí. Y cuando yo agarro un carro y a meterle el acelerador y no me doy cuenta que tengo llantas en mal estado, frenos en mal estado, clutch en mal estado, dirección en mal estado, con falla, y le saco el jugo a los motores, o sea, estoy poniéndome en riesgo. Sí. La condición mecánica de un auto, yo como conductor la debo reconocer y debo tomar decisiones. ¿Mi carro está bien o no está bien? Y si no está bien, ¿qué es lo que tiene? Tengo que controlarle el problema. Si no, el problema se me hace más grande. Entonces, la condición de un vehículo es muy importante que la reconozcamos. Pero sumado a eso, y la mayor parte de la responsabilidad está en las acciones, en la actitud mía, la responsabilidad que yo tengo. Utilizar un vehículo es como utilizar un arma cargada. Sí, o sea, la velocidad que toma un vehículo, por muy viejo, por muy mal estado que esté, pero una vez comienza a caminar, usted se vuelve un arma en contra de otras personas o animalitos o del mismo ambiente. Es un peligro, ¿verdad? Así que la actitud de nosotros, los que conducimos un vehículo, es muy importante en la prevención de accidentes. ¿Y considera usted que se está haciendo ese esfuerzo? Porque vemos cada día que como que no impactan las campañas, y la hace la empresa privada, le hace el Estado, el Ministerio del Ramo, están poniendo retenes antidoping, y la gente conduce ebria, conduce, es decir, fuera del límite, y esto complica, como usted dice, no solamente en peligro de su propia vida, sino de los suyos. Y ahora se suma la motocicleta, donde la gente no tiene ni el equipo adecuado, maneja pues como que si es alma que lleva el diablo, como dicen en el campo. Entonces, y hay una cultura como que si se condujeran animales, si conducen pasajeros, seres humanos. Sí, mire, en verdad no se está haciendo una gestión integral. Sí hay algunas actividades, digamos, aisladas,
pero es muy importante fortalecer el marco legal en la importación de vehículos, los mantenimientos de vehículos, el tipo y calidad de repuestos que se traen, todo aquello que conlleva a la máquina. Hay que ampliar el marco legal. Esto implica también incrementar acciones de las autoridades, ¿no?, en la calle, Sí. porque ahí conocemos del problema que hay en nuestras carreteras, ¿va?, pero muchas veces solo en ciertos momentos o en ciertas épocas se encuentran retenes en la calle, ¿no? Conviene que haya más perseverancia de controladores en la En calle. el día y la tarde, porque no solo en la madrugada. Sí, hay países, por ejemplo, estamos hablando de países de primer mundo, voy a mencionar uno, Australia. En Australia mucha de la gestión de control de tráfico es privada. ¿Ah, sí? Sí, claro, el marco regulatorio lo permite, ¿va? Entonces no necesariamente tiene que haber un policía, sino que un privado grabando ya con instrucciones precisas, ¿va?, velocidades, inspeccionando vehículos, etcétera. Estamos hablando niveles de madurez bastante altos. ¿Podemos llegar nosotros aquí a eso? Sí, podemos llegar, sí, aquí hay profesionales de primera línea, expertos en el tema de tráfico, así que sí es posible llegar a esos niveles. Y por las estadísticas que hay, es conveniente que se inicie, digamos, lo más pronto posible, un proceso sistemático de educación. Y atrás de un proceso de educación debe de venir el control, para saber si la persona ya educada sigue cometiendo los mismos errores. Claro, para eso hay que trabajar bastante, pero sí es posible hacerlo. Lo importante es planificar bien y comenzar a la mayor brevedad posible. Y sobre el desplazamiento, el crecimiento del parque de motocicletas, ¿qué nos hace falta? Mire, también igual, la información que hemos conocido en los medios de comunicación, casi la mitad de los motociclistas no tienen licencia. ¿Ah, sí? Y compran las motos. En otros países no le venden la moto a alguien si no presenta su licencia o un certificado de que aprendió a conducir una moto. ¿Y la licencia es igual que conducir un automóvil o es una...? No, es diferente. Es especializada. Es especial para motos, ¿no? Ah, Y en una moto no es solo de subirse y agarrarla y que comience a caminar. así andan muchos. Casi la mitad, como dicen. Creen los que es como políticos. hacer el 4, ponerse en un solo pie, ya tiene equilibrio. Mire, para una moto, uno tiene que saber primero por cuál lado se va a subir, del lado derecho o del lado izquierdo. Como al caballo. Como el caballo. Desde por ahí partimos. ¿Cómo voy a poner las manos en el timón? Ujú. ¿Usted es amante de las motocicletas también, Sí, ingeniero? también conduzco motocicletas. Sí. ¿Y ha tenido algún susto alguna vez así? Sí, en he carretera abierta? tenido y los Pero no sustos- por culpa suya, me imagino yo. Algunos han sido por responsabilidad mía, por loco. Imagínese, digamos, ¿verdad? imagínese una rastra detrás de un motocicleta. Sí. Ese es terrible, ¿verdad? Mire, el pecado, tanto en moto como en autos, Sí. es correr donde no se debe correr. Ah, Uno en debe carretera tener- abierta no se debe correr aún. No, uno debe tener una visión de 180 grados, a ver si no se le atraviesa una gallina, un perro, una persona. Eso le puede causar la En muerte. moto. Ah, pues claro, sí. Y también estaba viendo yo que una arenilla lo puede Claro. desequilibrar en carretera. Mire, hay motos, y las vemos en la calle, que cargan los alambres. Ah, sí. O sea, y hasta Ya se les ve el aire. Sí, casi. En la noche se ve que echan chispa, va, porque los alambres andan ya haciendo contacto. O sea, no tiene ningún control de seguridad. En las motos, pues, yo tengo que reconocer cuando voy a frenar. ¿Cuál freno voy a utilizar primero? ¿El de adelante o el de atrás? ¿Y en qué momento va a ser simultáneo? En las vueltas, ¿cómo debo tomar una vuelta? Y en todo eso, las llantas tienen
una importante función. Una llanta en mal estado no me va a permitir moverme de lado en las curvas y tampoco un frenado seguro. El movimiento de las manos. ¿Dónde voy a poner las manos en el manubrio, en el timón? Ese es el nombre. ¿Dónde voy a poner los dedos? Porque en una moto, y al igual que en un carro, las milésimas de segundo cuentan. Entonces, si yo no reacciono a tiempo, estoy sujeto a un accidente. Y peor todavía si yo no sé cómo reaccionar. Entonces, es muy importante ejercer un control sobre el parque de motocicletas que hay en el país. Y el ideal sería que todos aquellos que conducimos motocicletas o automóviles pasáramos por escuela. Y otra cosa importante, no sé si lo comparto, ingeniero, es que depende las condiciones asfálticas También de las calles de un país, así debe ser la clase de moto que se debe utilizar en la vía urbana o rural. ¿Qué recomendación de usted? Es la clase de llanta. Ah, la llanta, no es la moto. No es la moto. Las llantas hay para carreteras, hay para climas fríos, hay para climas calientes, hay para barro, hay para polvo suelto, para piedra, los grabados de la llanta. Entonces aquí Aquí vemos motocicletas de competencia. Cuando no tiene escuela, compra lo que está más a la mano económicamente hablando de uno. Y a veces no son los grabados que uno necesita. Así que, y muchas veces compramos grabados que aparte que no me favorecen, también dañan el asfalto que tenemos. Así es. ¿Cuál debe ser ese grabado ideal? Depende de lo que yo voy a usar. Por ejemplo, una moto de competencia, de esos que van al autódromo a correr, ¿no? Los grabados de esas llantas son diferentes, son casi llantas lisas, pero tienen unas ventosas que se pegan al suelo y también está de acuerdo a la temperatura del área donde uno va a correr, ¿no? Entonces no es solo de tomar un móvil, llamémosle un auto o una moto y montarme y subirme. Hay mucha afición ahora por la moto, mucha inclinación, pero como usted dice, hay que saber manejar una moto, pasar la capacitación del equilibrio, de la sensatez, porque el 99.99% he llegado a pensar que son suicidas. Y van con sus hijos, van con sus esposas, y no se saben conducir. Y miren, los vemos ahí en las calles zigzagueando. Es uno de los errores más grandes de uno de motociclista. En ese zigzagueo se pasan llevando espejos, se rayan vehículos. ¿A quién no le han rayado? Y se van, ¿verdad? Los que tienen mejor suerte, ¿verdad? Pero los que tienen diferente suerte se caen, ya quedan atrapados en tráfico. Se arman aquellos grandes congestionamientos, algunos con fracturas, otros con heridas serias. ¿Se pudo haber evitado? Sí. No debemos zigzaguear. Ahora, en las condiciones de tráfico que nosotros tenemos, en realidad la moto es una alternativa, pero manejándola de forma segura. Y para manejarla de forma segura, usted usó una palabra hace un momento, sensatez. Tiene que ser uno sensato, tiene que emplear la madurez, ¿verdad? Y el conocimiento técnico de cómo funciona un vehículo, cómo funciona una máquina, para yo poder reconocer cómo me va a responder en una emergencia. Eso es importante, sentido común. Porque hay gente que, bueno, admiramos y aplaudimos al empleado que va contra el tiempo a hacer una entrega, y estos son los que más se accidentan por eso. Pero como usted señalaba, ingeniero, no están preparados para conducirse en una moto de ese nivel o de esa llanta que le permita hacer, bueno, tanto equilibrio y peripecias, como decimos, que al final, si no le tocó hoy, le va a tocar mañana o pasado, porque es desafiante la forma de proceder. Mire, es tan grande el problema que ahora
muchos compañeros motociclistas que andan en la calle y ya no solo van violando normas de seguridad al conducir una motocicleta, van chateando, van viendo correos, van viendo aplicaciones del teléfono y conduciendo la moto. Cuando todos aquellos que conducimos vehículos o motocicletas, lo que sea, sabemos el valor hasta de parpadear ese momento, fracciones de segundo que yo cierro el ojo, puedo perder el control de la máquina y generar un grave accidente para mí o para otras personas. Entonces, la sensatez y madurez en esto, pues es muy importante aplicarla. Un buen consejo que compartimos desde San Salvador, El Salvador, porque sostenemos que nuestra bandera de valores supremos para un mundo que cambia está en el respeto a la vida, en los valores que nos enseñaron nuestros padres, que comience desde lo más pequeño, conducta y cómo proceder. ¿Okay? Si es que valores que hay que tomar en cuenta para irlos transmitiendo de generación en generación. Vamos a un cambio, si me lo permite, ingeniero Rafael Cienfuegos, que está con nosotros, reconocidísimo catedrático ejecutivo de la Empresa del Sur y también ejecutivo de la Cruz Roja, experto en rescate de personas atrapadas en cualquier circunstancia. Es todo un internacional, maneja las normas internacionales de rescate y promoción de la vida. Esto y más, cuando regresemos vamos a hablar sobre reglamentos, vamos a hablar sobre el país tiene buenas carreteras, pero eso no da lugar a abusar de la velocidad. Esto y mucho más. Eliminar criaderos de zancudo es muy fácil. Basta con realizar 3 pequeñas acciones. Lava con lejía pilas y barriles. Tapa objetos donde conserves agua. También voltea objetos que acumulen agua como llantas y floreros. Practícalas en tu hogar, en tu trabajo y en tu escuela. Protejamos a nuestras familias. Todos juntos, cuidémonos. Evitemos el dengue. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo esos ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puedes contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Ese bello y lindo amor que existe entre nosotros. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Eliminar criaderos de zancudo es muy fácil. Basta con realizar 3 pequeñas acciones. Lava con lejía pilas y barriles. Tapa objetos donde conserves agua. También voltea objetos que acumulen agua como llantas y floreros. Practícalas en tu hogar, en tu trabajo y en tu escuela. Protejamos a nuestras familias. Todos juntos, cuidémonos. Evitemos el dengue. Ministerio de Salud. Gobierno de El Salvador. Seguimos con nuestro invitado especial de hoy, el ingeniero Rafael Cienfuegos, que también prepara sus clases, sobre todo de posgrados, o sea, es otro nivel superior. Queremos decirles que también nos ha llamado la atención, ingeniero, y usted está imbuido en eso, en tema de desastres, previsión de riesgos. El Chaparrastique ha cobrado otra vez, vuelve a despertar. ¿Cómo se debe proceder? Las autoridades han hecho el llamado, la prevención me encanta porque se hace lo conveniente.
la previsión. Ahora, la actitud de la gente a veces no permite poder solventar lo que es de hoy para hoy, mañana no sabemos. Entonces, ¿cuál es el consejo, la indicación adecuada para estas personas? Bien, en una erupción volcánica o en una actividad volcánica como la que está pasando Chaparrastique, una recomendación general que le damos a todos los habitantes alrededor del volcán, porque no sabemos hacia dónde, en caso de hacer erupción, hacia dónde va a salir los lahares y todo lo que sale del volcán. Le recomendamos en primera instancia a las personas tengan sus medicamentos y sus documentos protegidos contra humedad, contra vapor, contra desechos sólidos, ténganlos a la mano, de tal manera de agarrarlos y salir del sitio cuando las autoridades se lo pidan. Se deben reconocer las rutas de escape de donde yo vivo, que seguramente ya todos los municipios, las comunidades que viven alrededor del volcán ya tienen algunos lugares donde llegar a guarecerse en caso de un problema. En el tema de la emisión de gases, que es lo que las autoridades miden, y por eso nos están adelantando con noticias. Un volcán, a diferencia de un terremoto, anuncia. Sí. Y las autoridades se dan cuenta por las mediciones de gases y otras mediciones que hacen, y así es como nos alertan, ¿no? Es cierto. Entonces es muy importante tener a disposición mascarillas. ¿Qué tipo de mascarillas? Las que hemos estado utilizando para la pandemia. La sí. KN95 es una mascarilla que nos puede servir emergentemente. Bueno. Nos puede servir más que un pañuelo o que una servilleta. La KN95, esa nos puede ayudar mucho. Lógicamente en el mercado hay otras máscaras que las venden en las ferreterías, pues son más especiales, más caras, pues y difícilmente van a estar disponibles para la población, pues, pero la KN95 sí les puede ayudar. Es aceptable. Ahora, no debemos humedecerla. El paño o lo que nos pongamos para protección aquí debe estar seco y debe cambiarse en cualquier momento que uno lo estime conveniente. No debe tenerlo mucho tiempo porque se impregna de azufre y otras partículas. Así que son para un rato, lo más para un día, depende de cuánto yo me expuse. Entonces, les hemos comentado ahí, identificar las rutas para donde van a salir, el sitio seguro donde se van a guarecer, el uso de una mascarilla y tener a disposición sus documentos importantes y medicamentos pues, que la familia está utilizando. Y lo más importante, estar atento a las recomendaciones que las autoridades están dando en sus canales oficiales. Sí. Si dicen, señores, hay que salir, pues hay que salir. Las autoridades saben por qué lo están diciendo. Tenemos científicos en vulcanología, ¿verdad? Sí, sí, nuestro país tiene expertos el Ministerio de también. Ambiente, en la universidad. Sí, hay especialistas en eso. Ahora, la naturaleza es imprevisible, ingeniero, porque medir los alcances que podría tener una erupción no solo se refiere a los poblados que están en las riberas del volcán, son kilómetros de distancia. Kilómetros, así es. Incluso la capital se vería afectada en una erupción como ese centauro pelón llamado Chaparrastique, que estaría listo en cualquier momento por su dimensión a lanzar lava y ceniza a largas distancias. Así es. Por ejemplo, yo leí en un libro que parte de la lava que está en Quesaltepeque, ahí por el Jabalí, no es del volcán de San Salvador. ¿Ah, sí? Sino que fue cuando hizo erupción, según lo que yo leí, el volcán de Ilopango, cuando se formó el lago de Ilopango. ¿Y cuántos kilómetros hay de Ilopango? Viene hasta acá. Hay unos 40, 60 kilómetros. Más o menos. Y también se reconoce que la ciudad de San Salvador
está fundada sobre ceniza volcánica, ¿no? ¿Ah, sí? También producto de esa erupción, ¿no? Sí pueden haber, los escenarios pueden haber muchos, hacia dónde se van los gases o los desechos que salen de una erupción. Y nuestro país es llamado el Valle de las Hamacas por los temblores, ¿va? Pero también se le llama el cinturón de fuego por la cantidad de elevaciones volcánicas que tenemos y casi la mitad de ellas están activas. Estar activos no quiere decir que están haciendo erupción a cada rato, ¿no? Sí. Pero sí están activos, ¿no? En cualquier momento, que ese momento puede ser 50, 100 años, un poco más, ¿no? Sí. Pero hay actividad. Realmente hemos reconocido, de acuerdo a los descubrimientos, hallazgos, por ejemplo, el río Tomayate es un punto de partida por las diferentes capas de tierra y ceniza volcánica de las diferentes erupciones en las cuales sepultaron pueblos enteros. Incluso Joya de Serén, esta fue sepultada por una erupción volcánica. Entonces quiere decir que estamos sobre fuego, montados sobre fuego. Bien, mire, el tema, la naturaleza es así. En nuestro país tenemos muchos riesgos, por ejemplo, erupción volcánica es uno de ellos, las inundaciones es otro, los deslizamientos es otro, los incendios forestales. Hay muchos escenarios de riesgo. Lo importante es reconocerlos y prepararnos con planes de emergencia para cada uno de esas emergencias, ¿va? Los planes de emergencia van a funcionar en la medida que yo los haga lo más puntual posible, los practique de vez en cuando, pues si nos van a ayudar pues, a la hora de una emergencia. Y por la experiencia del Chaparrastique, de lo que pasó hace cuántos años, ya hubiera hecho erupción. Puede tardar varios días y de repente, ¡pum!, vamos con la alborada. O se calma. O se calma, ¿no? Entonces, pero en ese caso la previsión hay que estar pendiente, ojo al Cristo, como dice, a las recomendaciones de las instituciones de servicio del gobierno, porque todos los científicos, los vulcanólogos han coincidido en señalar que estamos ya en el periodo de las erupciones. No importa si es el de aquí, el de San Salvador, Ilopango, el Chaparrastique. Sí, mire, digamos el de San Salvador ha hecho erupción, las últimas 2 erupciones en un lapso de 100 años. Pero eso no quiere, es un dato que no se puede tomar como una estadística. Cada 100 años va a ser erupción, no. Pero el último lapso fue de 100 años, ¿no? 100 Entonces, como puede ser algo cercano, puede durar muchísimos años, generaciones completas. Pero la actividad, pues, abajo, pues, siempre existe. Interesante. Entonces, cabe el recordatorio, sumándonos a las instituciones del gobierno que está trabajando en previsión, y eso es lo destacado. Hay que reconocer que este gobierno no es un gobierno pasivo, y lo pudimos ver con la reciente tormenta. Se taló los árboles, ¿cómo se le llama? Descope de árboles. Descope de árboles, es interesante. O sea, árboles frondosos que ya hacían conexión con alambres amenazantes, sí, para el sistema eléctrico, para casas. ¿Y eso para... ayudó, ingeniero? ¿Eh? Eso ayudó grandemente. Oh, sí, ayudó. Sí, ajá, en limpieza de quebradas. Sí. No vimos hoy arrastrando el agua a nuestros animalitos domésticos. Sí, ayuda mucho. Ahora, también todo este tipo de actividades también requiere compensación. Y ahí, cuando hablamos de compensación, ya no solo es una responsabilidad de gobierno, sino que empresas privadas, instituciones educativas, la sociedad, para reforestar de una forma ordenada y sistemática. No agarrar cualquier árbol, me lo llevo al patio de mi casa o a sembrar donde le dé la gana. No, ya hay mapas que nos dicen... Y la clase de árboles. Clase de árboles, donde sembrar. Debemos estar conscientes que un árbol es como un humano.
Sí, En su primera etapa hay que ayudarle a que crezca, ¿no? A que se fortalezca. es correcto. No es solo de sembrarlo y de dejarlo, ¿no? Hay que ayudarle al arbolito. ¿Y qué opina, ingeniero, la academia sobre, y como Cruz Roja, yo creo que usted lo ve bien como yo, el hecho de penalizar, lanzar basura en la calle? Sí, es educación. ¿Es buena la medida? Penalizar es una medida de control, ¿no? Sí. Pero lo importante es educar. Y en ese sentido, la empresa privada, el sector académico y la misma sociedad podemos contribuir poco a poco para irnos educando, reconocer qué es basura, qué es un desecho y cómo clasificar ambos, ¿no? Para ir teniendo, digamos, ambientes más agradables donde uno habita, ¿no? Es muy triste ver, pues, esas cantidades de basura que se acumulan en las canaletas que van a los desagües de agua lluvia, etc. Mucha de esta basura, pues, es generada por el humano, ¿no? Entonces, si nosotros tuviéramos un mejor control de lo que consumimos, pues estuviéramos en unos ambientes diferentes, ¿no? Hemos estado acostumbrados a lanzar la basura donde quiera que sea, en el momento que sea. Sí. Hemos estado mal acostumbrados a eso. Y mire lo curioso de esto, muchos de nosotros que lanzamos basura acá, pero cuando vamos a Estados Unidos, ni siquiera un papel de un chicle o de un dulce, y lo guardamos y lo botamos en un basurero. Sí, sí. Y el salvadoreño que viene acá, también, ustedes cuando vienen de acá, nos vienen a enseñar esa cultura, ese hábito. Es claro, interesante. ¿por qué? Bueno, el tema de que educación allá y el tema punitivo, multa de $1,000 Y se lo en van muchos lugares. se lo van a imponer hasta la puerta de su casa. Así ¿sí? es, entonces yo le he puesto mucho a la educación. Tenemos que hacer esfuerzos en nuestro país por educarnos, tanto en temas de previsión, en temas ambientales y otros más. Educación, y nosotros como sociedad civil, pues poner de nuestra parte, ¿va? Madurez, sensatez y aplicar las instrucciones que se nos dan. Bueno, y también hay aspectos que tienen que ver, volviendo a la accidentabilidad, que hay muchos vehículos que andan lanzando humo, y es tan asesino aquel que dispara contra su prójimo como el que lanza humo, porque se va matando despacio a la gente también con la contaminación del aire. Debe de evitarse esta clase de buses. Santa Tecla, que es tan linda la ciudad, que tiene Henry Flores, mi amigo, que sería bueno que quitara esa clase de autobuses que tienen, que son como sardinas, no tienen ni ventilación y tiran humo para el que viene de atrás, al lado, tremendo. Hay que cambiar esa cultura también de tener autobuses que se tenían en los años 60 o 70 y que también causan daño a la salud, ingeniero. Sí, mire, el tema del humo está en autobuses, en vehículos de carga y aún en vehículos de transporte personal, ¿va? Es un tema asociado a mantenimiento, a buen estado de un motor, independientemente si es diésel o gasolina. El humo tiene ciertas concentraciones de plomo y otros químicos que afectan la salud de niños, de adultos, personas enfermas, etc. Aparte, pues, que es dañino para el ambiente, ¿no? Sí debe haber un sistema de control vehicular, no solamente para aquellos retenes que se colocan por el tema de alcohol y drogas, sino que también para ver aspectos mecánicos y pararlos y ejercer control sobre ellos, ¿no? Sí. De hecho, está regulado todo eso, ¿no? Pero entra la responsabilidad mía como ciudadano. Si mi vehículo está en mal estado, pues tengo que invertir en él y llevarlo a que lo reparen. El tema del humo está asociado a mantenimiento, más que a tipo de combustible que utilice. Pero sí es muy importante ejercer un control. Afortunadamente, en nuestro país
todavía salimos y respiramos Buen aire. buen aire, digamos. Tal vez no puro, pero buen aire, aceptable. Sí, pero amigos que viven en ciudades grandes como Los Ángeles, México y otras ciudades grandes en el mundo, comentan que en cuanto se bajan de un avión y respiran, comienzan con los problemas respiratorios. Por ese smog, ese tipo de contaminación que está en esas grandes ciudades. Esa contaminación no solamente es por el tema de vehículos, sino que también por algunos medios de producción, ¿no? Las fábricas. Nosotros todavía podemos ejercer un control en nuestro país para que sea más bello de lo que ya es. Sí, hay que sembrar árboles también, ¿verdad? Hay que sembrar árboles. Mire, un árbol, cada hoja de un árbol es un filtro Sí. para la contaminación. Cada hojita, increíble, ¿verdad? Pero cada hojita de un árbol, de una planta, de un arbusto es un filtro y nos ayuda para oxigenarnos. Qué interesante. Bueno, y hoy está con nosotros el ingeniero Rafael Cienfuegos, que es experto en prevención de riesgos, tanto de la empresa del sur, experto también en rescate de la Cruz Roja Salvadoreña, el campeón donante de sangre, preparándose porque viene la demanda. Ingeniero, ¿cuándo le toca donar? Bueno, por caso personal, creo que ahí por diciembre. Por diciembre le Ya toca. me toca mi próxima. Por las quemaduras es necesario la sangre, ¿verdad? Sí, mire, estamos entrando a esta época donde ya vimos algunas explosiones de algunos sitios donde hay pólvora Sí. y aflora el manejo de la pólvora. Entonces las autoridades ejercen un control sobre el tipo de pólvora que se puede vender. Ya hay mejor control y clasificación de los... Ya hay una clasificación pues que los señores del cuerpo de bomberos manejan y otras autoridades, ¿verdad? Sí. Tenemos que atender esas indicaciones, porque hay cohetes, llamémosle así, o pólvora, que la verdad es, ya podría decirse que se convierten en arsenal de guerra, ¿va? Sí, Son demasiado potentes, ¿no? sí, señor. El mal manejo de la pólvora nos puede llevar a explosiones, nos puede llevar a incendios, y esto nos puede llevar a muerte, a quemaduras serias en una persona. En ese sentido, las personas que tienen quemaduras serias siempre necesitan plasma para su control, ¿no? Normalmente en esta época se requiere que a los bancos de sangre de la Red Nacional del Salvador y Cruz Roja Salvadoreña se requiere que lleguen donantes, que lleguemos, hablemos en plural, ¿no? Para donar sangre, porque al donar sangre en los laboratorios y en Cruz Roja la separan en 3 componentes. Entonces los médicos, ya la nueva tecnología, por una donación de sangre de una persona, los médicos la optimizan y le pueden ayudar a 3 personas Así. al mismo tiempo, ¿sí? El plasma, los glóbulos rojos, los críos, etcétera. Y hasta para el COVID, ¿verdad? Pues depende Destinan del una parte. tipo de afección, ¿verdad? Acá lo importante es que se requiere que en los bancos de sangre exista plasma para poder ayudarle a las personas que sufren quemaduras. En cada hospital hay un banco de sangre. Banco de sangre, banco. No sabría decirle, pero los hospitales grandes, el Seguro Social, el Hospital Rosales, el Hospital Bloom, Sí, tienen su banco. tienen sus bancos, y el tradicional, pues, que es de nuestra Cruz Roja Salvadoreña. ¿Y cuántas donaciones lleva ya? La de diciembre, ¿qué número será? Mire que ya perdí la cuenta, pero ¿Lo van a alcanzar? Lo van a alcanzar cuando se pierde la cuenta. Es que lleva otro perseguidor como en el atletismo, ¿no? Pista y campo. pero mire, Va más de 100. yo me siento agradado y contento cuando voy a donar y veo gente joven y algunos adultos. Es mi primera vez que vengo a donar. Yo creí que era más difícil, de esto sencillo, voy a seguir viniendo, ¿verdad?
Y lo más importante, pues, que el acto de donación se hace de forma anónima. Eso Bueno, es bueno. una cosa es que lo conozcan a uno que uno dona, pero Así es. ¿dónde está el anonimato? El anonimato está en la persona que recibe. Por ejemplo, yo como donante no sé quién recibe mi sangre. Así es. Y el que recibe tampoco sabe que yo se la doné. Digamos que eso es lo más hermoso de un acto de donar. ¿Va? Sí. El no saber a quién se le dio y el anonimato. Y hay algo hermoso también, que hay empresas que mandan a su personal a donar al grupo, ¿no? Sí, Ese es bueno. hay muchas empresas en este país que tienen ese compromiso. Sí. Hacen coordinaciones, en este caso con Cruz Roja, digamos. Pueden hacer coordinaciones y Cruz Roja tiene un vehículo especializado para captar sangre fuera del laboratorio de ahí. Entonces, ¿Va a las empresas? ¿Va a las empresas? Sí, van a las empresas, llámense bancos, llámese el sector eléctrico, las distribuidoras y otros del sector eléctrico que tienen campañas muy serias de 2 a 3 veces por año. Y en cada campaña llegan 30, 40 donantes. Entonces, muy bonito. Muy bonito la actividad. Los bancos, instituciones académicas, universidades y muchas empresas productivas de este país tienen esos sistemas. Bueno, como Cruz Roja tiene todo el equipo, porque se requiere realmente de un laboratorio especializado. Pero, ¿Mate alguna vez ha existido en que se queda a cero el banco de sangre? Sí, claro, sí. ¿Sí? Sí, mire, ha pasado porque baja la afluencia de donantes que le llaman altruista. El donante altruista es aquel que va a donar y no lleva aparece sangre. Ajá. Pero hay otros donantes que donan, pero porque necesitan, que también es válido y para eso estamos, para servir. Sí, sí, sí. Entonces, pero lleva. El altruista deja, ¿va? Y deja al servicio de otros. Entonces, digamos que sí, algunas veces baja la afluencia, pero otras veces puede aumentar la demanda, ya sea por enfermedades, por algún desastre, por alguna catástrofe, etcétera, o en épocas como esta que aumenta el número de quemados. O sea, por este tiempo es bueno que se haga campaña, ingeniero, porque viene el fin de año por los niños quemados. Las campañas deberían ser permanentes, ¿no? Sí. Y, digamos, un compromiso moral de uno como ciudadano, no cuesta nada donar, no duele. Y la ayuda que se da, mire, es reconfortante ver cuando una persona que está debatiéndose entre la vida y la muerte necesita sangre y le ponen. Minutos después que le están poniendo la sangre, comienza a revivir. Abren los ojitos. ¿Usted ha participado en esos momentos? Me he dado cuenta Ajá. de algunos casos de cómo se recupera una persona cuando le ponen sangre. Por eso es que hay un lema: donar sangre, donar vida. Sí. ¿Verdad? Que es como una plantita que usted le pone agua y comienza a florecer. Eso es bello humanitariamente hablando. ¿Y quiénes pueden donar sangre, ingeniero? Ya aprovechemos porque nos interesa, porque vienen campañas donde, por más que se le diga a las gentes que eviten accidentarse, cualquiera sea la situación del accidente, se requiere de sangre. Niños quemados, que son los que más le rompen el corazón a uno en estos tiempos, pues hay que tener sangre. El COVID también demanda una parte, un componente de la sangre, como dice el ingeniero, pues una especialidad. Pero es importante la cultura, el hábito de donar sangre, porque hoy por ti, mañana por mí también, ¿verdad? Cabe eso. Mire, mujeres, uno de los requisitos es 110 libras de peso, en un hombre 120 libras, digamos que es lo primero que se debe cumplir. Mínimo, peso mínimo es ese. Sí, peso mínimo. Luego pasan un chequeo médico, en el caso de Cruz Roja y con médicos de Cruz Roja, y el médico pues hace su entrevista, y si la persona pasa la entrevista médica, pues pasa al área de donación.
Ahora, si no la pasa, pues ya el médico hace recomendaciones que tiene que hacerlo. Entonces no es nada complicado. Sí, sí. Y hay un compromiso moral, cuidarnos pues, porque si yo estoy en un buen estado de salud, pues yo voy a regalar sangre de buena calidad, ¿no? Pero si yo no cuido mi salud, soy una persona muy desordenada en mi vida, Sí, sí, sí. pues, y miento a la hora de una entrevista, ¿no? Yo puedo transmitirle un problema a una persona que se debate entre la vida y la muerte. Sí. Ahora, en los bancos de sangre y en Cruz Roja también hay filtros para detectar ciertas enfermedades, VIH, sífilis, el mal de No Chagas. cualquiera puede donar entonces. No, no, si se tienen esas enfermedades, no. Pero si por alguna razón mintió uno en la entrevista médica, está el otro filtro en el laboratorio donde Ahí examinan y sí, bueno, esta persona mintió allá porque tiene esto. Ahí país de tiene los lo otro. gérmenes ya. No, ya esa sangre ya la apartan, pues no se puede, Mezclar. no se puede transferir a un paciente, ¿va? ¿Y su familia posee esa cultura del ingeniero Rafael Cienfuegos? Sí. ¿Son donantes también en alguna medida? Sí, hay donantes, sí. Ujú. Qué Hay bien. donantes, sí. Esa fue una de las instrucciones de su madre, ¿no? Mire, De dar sangre por el prójimo. mire, no fue directamente sangre, pero nuestra madre nos enseñó mucho el principio de la solidaridad. Para decirle que cuando yo iba a la escuela, el siglo pasado, Bueno, iba a la escuela, ella me ponía un pancito con algo, frijoles o huevos, y me ponía un pancito para un compañerito. Yo soy ¿lo aprendió usted eso? esa desde era la muy temprano. solidaridad, porque donde a la escuela... ¿Y era siempre? ¿Eh? ¿Era siempre esa costumbre? o Siempre que me casual? daba pancitos para llevar, que no era todos los días, ¿va? Pero sí, una vez Agregaba por uno. semana, pancitos ahí para el recreo, siempre me ponía uno para un compañerito, ¿va? Para cualquiera. Entonces ya uno a esa edad que le enseñan a compartir de esa manera, ahí se va guardando todo esto. Por eso es que practica la caridad donando sangre. Es el respeto a la vida y el amor por el prójimo. Qué interesante, ingeniero. Bueno, nos deja una lección y como estamos próximos a eventos emotivos, nos interesa la vida. Aquí de cerca, El Salvador posible. Hagamos lo posible porque pasemos de este año y estemos vivos todavía. Y solo se puede lograr el propósito de pasar el umbral, pues respetando la vida y compartiéndola con sus semejantes. Realmente la vida está en peligro en la medida que usted no cumple con sus deberes. Y el deber es respetarse a sí mismo y hacer buen uso de las leyes inmutables que desde los hogares se nos fue enseñada, como un sello que uno lleva en el corazón. Amar a su prójimo como a sí mismo, ¿no? Importante. Viene el Día de Acción de Gracias. Ya el ¿Usted va a próximo viajar? jueves. ¿Va a viajar o lo va a celebrar No, aquí? no, yo no puedo viajar ahorita, me quedo acá. Sí. Pero ahí felicitamos a todas las personas que celebran este día, que es muy importante, especialmente para la Unión Americana, ¿no? Ellos celebran a los héroes. Ellos celebran de todos el los Día de tiempos. Acción de Gracias. Hay varias teorías, pero la más conocida creo que es una fecha donde muchos inmigrantes llegaron a Estados Unidos. Tierra de inmigrantes, ¿verdad? No conozco mucho el concepto, ¿verdad? Pero Aquí se puede hacer un Día de Acción de Gracias también, por la vida, por la salud. todos los días. Así es, todos los días. Todos los días. No solo el agradecer. 24 de noviembre, ¿cómo se Sí. llama? El último jueves de noviembre es en la Unión Esa Americana. ya, ¿verdad? sí. Pero nos viene también la época de Navidad y la época de fin de año, ¿no? Donde a veces abusamos de nuestras libertades. Por ejemplo, el manejo de la pólvora, que estamos hablando de... ¿Usted cree en la pólvora? ¿Eh? ¿Hay que abolir la pólvora, ingeniero? ¿O hay que hacer buen uso de ella? Buen uso, porque es bonito verla, ¿no? Por ejemplo, en O Estados sea, Unidos... como fuegos artificiales, fuegos pero artificiales. Hay que saberla manejar. Ahora, en buen salvadoreño, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en mi casa? Primero, no comprar pólvora potente.
Ah, segundo, si yo le voy a dar pólvora a los niños, yo tengo que supervisar cómo encienden ellos la pólvora y supervisar que no vayan a cometer un error que los lleve a una quemadura. ¿Y por qué no lo dejamos de exhibición? Podría ser. Bueno, Evitamos el ruido. El tema de la pólvora viene de miles de años, ¿verdad? Con los chinos. Es tradición. Son tradiciones. Son los más mágicos, ¿verdad? Mire, si se maneja bien, pues no hay problema, ¿no? Pero aquí no se maneja bien. Yo, la Siempre responsabilidad tenemos mía como adulto, asistir a los niños. Y yo como adulto no debo quemar pólvora si me he tomado ahí un par de traguitos. Tengo que estar en buenas condiciones, ¿verdad? Para Sobrio. pensar y actuar. Conviene tener su guacalito de agua cerca. No permitir que los niños o incluso nosotros los adultos nos metamos pólvora a las bolsas. Eso no debemos hacerlo. Y solo vamos a utilizar la pólvora que tenemos en la mano. Y por otro lado, almacenar lo que voy a usar más adelantito, ¿no? Pero no debo quemar pólvora en lugares donde hay maleza seca. Sí. Puedo generar un incendio. Tampoco debo lanzar pólvora a techos de casas o donde hay vehículos, ¿no? Porque es muy fácil iniciar un incendio de grandes magnitudes, ¿no? Así razón. que hay reglas en el uso de la pólvora y hay que seguirlas. Muy bien. Por estos días las gentes comienzan a poner sus arbolitos. Ya en la parte final, ingeniero, sobrecargan de extensiones y de luces. Ahí se están complicando la vida porque puede producirse un incendio también. Sí. ¿Qué les puede decir ya para despedirnos? Bien, tenemos en nuestras casas las famosas regletas, ¿sí? Y muchas veces ocupamos todos los espacios de la regleta. Cuando yo los ocupo todos y los enciendo, si fueran luces o aparatos, estoy sobrecargando la red interna de la casa y eso me puede llevar a un incendio. Al calentar las líneas puede haber cortocircuito y un incendio. Se recomienda desde un punto de vista de seguridad eléctrica no recargar las regletas. Cuando yo tengo un arbolito y tengo luces, debo tener cuidado de que no vayan a haber elementos inflamables en el árbol que puedan incendiarse con el calor que generan las luces. Hoy, con la tecnología que se tiene en el mundo y en nuestro país, lo mejor es utilizar tecnología LED en estos luces. ¿Así? Porque la tecnología LED genera menos calor. ¿La luz blanca? La luz blanca. Bueno, también hay LED de color, Sí. pero sí, LED, LED. Es mejor que la que se usaba antes, que era incandescente porque tenían filamento, había más calor. Entonces no debo tener material inflamable en los árboles con luz caliente. No debo tener luces sobre alfombras o material que pueda tomar fuego también. Entonces es muy importante esas recomendaciones. Tampoco debo dejar encendido un arbolito en la noche cuando yo salgo de mi casa o me voy a dormir y dejo encendido el árbol. Todas esas actitudes pues hay que irlas cambiando pues para estar en ambientes seguros dentro de nuestras casas. Muchos de nosotros también a veces hacemos arreglos en las guías. Sin saber de electricidad. Sí, sin saber de ella. Ahí estamos uniendo alambritos y los aislamos con tirro o cualquier otra cosa. Todas esas prácticas desde un punto de vista de seguridad eléctrica no son recomendables, pues peligroso un cortocircuito. Y recordemos que todo esto funciona con 110 voltios, que es la red interna de una casa, pues podemos entrar en problemas de seguridad en caso de un cortocircuito, de un incendio. Ese es un consejo de ITV, de Cerca El Salvador Posible y de la Empresa del Sur. Así es que tómalo en cuenta. Ingeniero, gracias por haber venido. Acercándose poco a poco diciembre, vamos a hacer un programa sobre electrificación. Ya consejos prácticos para aquellos que no entienden que es previniendo cómo podemos salir avantes y podemos pasar
el umbral del 2022 al 2023. Ojalá estemos aquí todavía. Su consejo para Bien, la parte final, ingeniero. Gracias por la próxima invitación y créanme que los 6 y pico de millones que vemos aquí en El Salvador estaríamos contentos si se logran bajar las estadísticas de accidentabilidad en la calle y de los quemados en relación a otros años. ¿Podemos lograrlo? Sí, con buenas actitudes, actitudes seguras y poniendo mucho de nuestra parte para atender las indicaciones de nuestras autoridades, indicaciones que Cruz Roja Salvadoreña da en su página web y en televisión y en otros medios. Así que amigos, nos estamos acercando a esta linda época del año, les deseamos lo mejor y gracias por la invitación. Consejos prácticos de uno de nuestros académicos, el ingeniero Rafael Cienfuegos, ejecutivo de la Empresa del Sur, experto también ejecutivo de Cruz Roja Salvadoreña en prevención de desastres, de riesgos ocupacionales, lo que sea, accidentabilidad, primeros auxilios, todo lo que usted quiera. Y también pues es catedrático de una de las universidades de mayor prestigio en nuestro país. Ha hablado la verdad. Gracias y será hasta la próxima.